Ya. Hola, buenas noches. Estamos aquí para hacer la entrevista a uno de los integrantes de la comunidad Kairos para la materia de psicología social. Eh, Somos estudiantes de la Universidad Uniminuto de séptimo semestre. Me presento, mi nombre es Adriana Paola Florido Jiménez. Mi nombre es Tatiana Manrique. Y mi nombre es Adriana Arias. El entrevistado se presenta. Hola, ¿cómo están amigos? Mi nombre es Sebastián Pisco y muchas gracias por la invitación. Bueno, Sebastián, te queremos recordar que quisimos firmar un consentimiento informado donde te aclaramos que la información que nos vas a dar en la entrevista es con fines netamente académicos y solamente tendremos conocimiento mis compañeras, el profesor y los compañeros pues, que nos comparten en sala. Entonces, empezamos. La primera pregunta es, ¿cómo conociste la comunidad de Kairos? Bueno, yo conocí de la iglesia básicamente hace como unos 7 años, en donde eh, no asistí primeramente allí, sino pues asistí a uno de sus grupos, un grupo que se hacía en una casa con jóvenes, en donde nos hablaban de Dios. Y básicamente allí, en ese grupo, fue que empecé a conocer más de la iglesia, Kairos, empecé a asistir a ella y empecé a conocer más de Dios allí con estas personas. Ok. Ok. ¿Y por qué nace la decisión de ser parte de la comunidad? Que es una iglesia cristiana, nos comentaba Ajá. anteriormente. Bueno, eh, una de las razones por las cuales estoy ahí es porque a través de ellos pude conocer a Dios. Pude conocer que Dios me ama, que Dios tiene un plan conmigo, que Dios tiene lo mejor para mí, pero que lo más importante es que eh, un día su Hijo Jesús dio su vida por mí en una cruz, perdonándome y dándome una nueva oportunidad para ser un ser humano diferente. Y, y a través del amor y de la compañía de las personas de la iglesia, me sentí muy cómodo e identificado con ellos, en donde creo que a través de la unión y de compartir con ellos es mucho más fácil seguir a Dios. Creo que son unas de las cosas principales que me mantienen en la iglesia, pues en la comunidad, y creo que es mucho más fácil. Es como cuando tú vas a la universidad, pero no tienes que pasarla solo, sino que siempre encuentras un grupo de amigos con el cual pasas todo el tiempo y entre todos avanzan cada semestre hasta que te gradúes. Yo creo que yo conozco de Dios acompañado y son como mi escudo, son mi familia y me ayudan en todo lo que necesito. Gracias. ¿Cuál es la función o funciones que desempeña en la comunidad y cómo llegó hasta esa función? O sea, cómo llegó, porque les contábamos a nuestros compañeros que Sebastián es una de las personas líderes de la comunidad. Entonces queríamos saber pues cuál es la función y cómo llegó a encargarse de ellas. Bueno, sí, pues digamos que se da la palabra líder en términos como generales, pero pues yo preferiría llamarme como servidor. Como servidor. Eh, digamos que mi rol es muy sencillo. Mi rol es compartirles a todas las personas y a todos los jóvenes acerca de Dios. Específicamente, nos reunimos una vez a la semana en una casa para compartir acerca de sus enseñanzas, para poder resolver dudas, para tener un espacio en donde los jóvenes conozcan que Dios tiene un plan para ellos y tienen algo muy especial y que puedan encontrar el propósito, básicamente, de su vida. Creo que para llegar allí, bueno, mmm, es un proceso como todo. Cuando llegué a la iglesia, eh,
sentí un llamado en mi corazón. Me gustaba ir muy seguido, muy seguido. Habían unas clases gratuitas, entré a las clases, empecé a formarme. Cuando tú empiezas a llevar un proceso en la iglesia y con Dios, no me refiero a la iglesia porque la iglesia no cambia ni transforma a nadie. Realmente la iglesia simplemente eh, son tus compañeros y los que están ahí acompañándote y tus amigos, pero realmente el que hace la obra es Dios. Y en ese proceso de estar en la iglesia, Dios empezó a transformarme, empecé a sentir ese amor por la gente, a servir. Y con el pasar del tiempo, Dios me dio el privilegio de un día, estando en un grupo como asistente, que mi líder, por decirlo así, me dijera que si quería hacer lo mismo en mi casa. Y de esa manera, después del tiempo y de la preparación, llegué al lugar donde estoy hoy. Sebastián, nos hablabas de las reuniones en la casa y tenemos entendido que tiene un nombre, ¿no? Sí, Que se llaman, ¿cómo? células, les dicen. Quisiéramos saber qué es, pues ya nos explicabas que las células son las reuniones en la casa, Ujú. donde hablan eh, básicamente de Dios y de cómo conocer a Dios, pero queríamos saber por qué le otorgaron ese nombre. Bueno, la célula se le otorgó ese nombre debido a que la célula es la parte más diminuta del ser humano. Bueno, ya no entrando al tema de los átomos, ¿no? Pero el organismo que compone el ser humano más pequeño y diminuto es la célula, en el cual todas las células, la unión de muchas células hacen un tejido, la unión de tejidos hacen un músculo, y ya después del músculo empiezan a aparecer órganos, sistemas, y aparece el cuerpo. La célula básicamente es la figura representativa y más minúscula de la iglesia o de la comunidad, en donde a veces creemos que, bueno, esa es la explicación. Y lo segundo, lo que hacemos, pues como ya les comentaba, es compartir de Dios en los grupos y es tratar de alcanzar a la mayor cantidad de personas. Alcanzarlas en el sentido de darles a conocer de Dios y que ellas libremente puedan decidir seguirlo o no. Vale, Sebastián. Con esta pregunta me despido yo y les doy el turno a mi compañera con las preguntas. Pero entonces quisiera saber eh, si crees que esto es una comunidad y qué influencia tiene esta sobre pues la vida tuya y de pronto de tu familia. Sí creo que es una comunidad porque pues como les compartí anteriormente, la iglesia empieza a formarse como tu familia, como tu casa, con las personas con las que compartes demasiado tiempo. Igual entre líderes también hay grupos internos en la iglesia donde tú compartes, donde tú vives experiencias, en donde está todo este proceso y realmente cumplen las mismas funciones de una familia, están ahí en los momentos difíciles para acompañarte, para guiarte, donde tienes tus amigos, porque realmente eh, cuando tú estás con las cosas de Dios, no es como tan fácil encontrar gente afuera que se identifique con tu visión y con lo que tú crees. Por eso a veces en las cosas que uno hace no es tan fácil congeniar, pero cuando tú estás con personas de la iglesia sientes que se entienden en todo, en los planes, en las cosas, en el cariño, que te entienden cuando tú te equivocas. Eso es una comunidad. Vale, muchas gracias, Sebastián. Bueno, Sebastián, sigo yo con estas preguntas. Te recuerdo, mi nombre es Tatiana Manrique y la siguiente pregunta que te voy a hacer es, a la hora de presentarse un problema dentro de la comunidad, ¿cómo lo resuelven? Bueno, principalmente está hablando con la persona, ¿no? Nosotros como comunidad nos regimos mucho a la palabra de Dios, que está expuesta en la Biblia. Entonces Dios nos dice que cuando alguien peca contra ti, lo primero es reprenderlo a solas, sin que nadie se entere. Que tú trates de trabajar con esa persona, hablando el tema, dialogando, pidiendo perdón o quizás reconociendo el error. Si vemos que de pronto la situación pasa de pronto en un grado pues mucho más complejo, ya hay una persona, ya después se vuelve a hablar con la persona, pero con un acompañante. Y finalmente, pues se miran las cuestiones de qué tan grave de pronto sea como
como la falta, o porque hay cosas que son como muy personales y pues no son necesarias trascender a un nivel mucho más alto. ¿Existe algún requisito para ser parte de esta comunidad? No, ninguno. Tener un corazón totalmente dispuesto y abierto a Dios. Cualquiera puede acceder. Cualquiera. No hay edad, raza, sexo, no nada. Ok. ¿Ha existido alguna conspiración contra la comunidad o han tenido algunos conflictos con algunas otras comunidades cristianas u otras iglesias? Bueno, es que hay que entender que hay muchas corrientes, ¿no? Hay muchas corrientes religiosas, por decirlo así, en donde en algunas ocasiones no comparten ciertas cosas. Mm, entonces, pues en algunas ocasiones han habido diferencias, pero nunca para pleitos y para generar problemas, sino que pues cada quien se respeta como sus creencias. Digamos que cuando uno trata de interpretar la Biblia y leerla, y pues que no la comprende totalmente, hay personas que toman como cierta determinación. Por ejemplo, en la iglesia adventista, eh, para ellos el día de descanso es el sábado y no el domingo. O sea, no hay lío, ¿sí? Tú escoges. En el Antiguo Testamento no se podía comer cerdo porque te hacía impuro. Entonces ellos no comen cerdo y tienen una dieta muy vegetariana. Hubo una parte en el Nuevo Testamento en donde Jesús le dio la libertad a Pedro para comer cerdo. Y le dijo, si a ti te convence de pecado, o sea, si tú sientes que tu conciencia te convence de pecado cuando comes cerdo, no lo comas. Pero si no lo sientes, pues ten la libertad de hacerlo porque Dios lo bendijo. Entonces hay cosas que son muy respetables, pero pues que no generan conflicto pues entre nosotros. Más bien, han habido cosas que a veces de pronto no compartimos de gente que no pertenece a una comunidad como cristiana. Ujú. Sí han habido como diferencias entre como la iglesia a veces y en la sociedad, porque tratamos de nosotros tratar de que Dios sea realmente el que traiga el orden a la sociedad y a todo. Entonces, de pronto han habido diferencias eh, quizá con algunas otras comunidades no cristianas, eh, porque de pronto creen que estamos haciendo las cosas mal, pero o de pronto que creen que generamos exclusión, pero realmente nosotros no excluimos a nadie. Ok. ¿Qué proyectos tienen en marcha? Ya sea a corto plazo o a largo plazo. Bueno, la iglesia, aparte de acercar a las personas a Dios, tiene algunos, nosotros le llamamos ministerios, Ujú. eh, en donde ayudamos a hacer labor social. La iglesia tiene algo que se llama Casa de Misericordia, es uno de los proyectos de la iglesia, y la Casa de Misericordia es primero ayudar a las personas que asisten a la iglesia que en determinadas ocasiones no tienen para un mercado. Entonces pueden acercarse a la Casa de Misericordia y se les da un mercado básico Ujú. mientras que la situación económica se recupera y pueda estar mucho mejor. También tenemos un movimiento que se llama Let's Go, que Let's Go es el movimiento que usamos cuando estamos en la calle para tratar de compartirles el amor a las personas a través de un servicio social, de ayuda humanitaria. A veces hacemos servicios totalmente abiertos para las personas de medicina gratuita, pediatría, etcétera, etcétera. Ok. Mm, Eh, ¿Por qué hay tantos integrantes en la iglesia Kairos y qué la hace especial? Bueno, yo creo que, que aquí el factor fundamental es Dios. Eh, no se trata aquí de que yo te explique un método, porque no hay un método para explicarte esto. Realmente cuando Dios está en algún lugar, Dios es el que se encarga de atraer las personas, Dios es el que se encarga de hacer todo lo que sucede en la iglesia, de lo que tú decías de hacer que sea especial. Ujú. Dios es el que se encarga la presencia de Dios, porque creemos que Dios no solo está en el cielo, sino que Dios dejó al Espíritu Santo en la tierra y cuando Él se manifiesta, las personas se conectan con lo que sucede, con la palabra, con un canto, con una canción, con una obra de teatro y te da ese gusto estar allí. Es algo que yo lo llamo sobrenatural. Bueno, Sebastián, yo voy a terminar con unas preguntas. Mi nombre es Adriana. Ok, Adriana. Entonces, ¿qué elemento los constituye como una comunidad? ¿Qué elementos nos constituye como una comunidad? Bueno, mm, creo yo que
que el ser una familia, al parecer ser una familia, el compartir la misma creencia, el identificarnos con Dios, en tratar de tener los mismos principios, ir como a estar enfocados en el mismo lado. Creo que eso nos da unas características para ser comunidad, de estar los unos para los otros. Y pues aunque no estemos segregados demográficamente o por raza o por edad, sí estamos unidos en el creer, en la misma visión. Entonces yo creo que eso nos hace comunidad. ¿La comunidad realiza gestiones sociales? Sí, sí, tratamos de hacer gestiones sociales por medio de lo que les comenté anteriormente. Tenemos un movimiento que se llama Let's Go. Es el movimiento en donde pues salimos a las calles a realmente hacer obra social, no de nuestra parte, sino de parte de Dios. Si le damos a un mercado a alguien, no decimos que es de parte de la iglesia, sino es un mercado que te lo ha dado Dios. Es un servicio que Dios te da, que doy gratis porque Dios te ama y Dios todo te lo da sin que tengas que pagar nada. Y lo que hacemos mediante este servicio es mostrarle el amor de Dios a las personas a través de las buenas obras. ¿Cuáles son las problemáticas principales de esta comunidad que usted considera? Bueno, pues problemáticas, ¿qué te puedo decir? Yo creo que problemas hay en todo lado. Mm, Mm, Pero coméntame algo que tú hayas mirado que hace falta como para lograr mejorar o qué puntos débiles puedes encontrar dentro de la comunidad. yo creo que a veces las personas que vienen por primera vez, hay algunas personas que son un poco susceptibles a ciertos temas, ¿no? Entonces, en los temas, en las cosas de Dios, hay cosas que al principio las personas no comparten y de pronto se molestan porque de pronto piensan que es algo más del que está dirigiendo la comunidad, eh, pero realmente el trasfondo de todo siempre va a ser Dios. Entonces sí hemos a veces tenido problemas eh, con respecto a la manera en cómo compartimos las cosas a las personas que nos acompañan por primera vez. O a veces cuando no se hace claridad en algún término bíblico en donde las personas se sienten confundidas y no saben qué hacer. Entonces creo que es muy importante siempre manejar el lenguaje y una comunicación clara en lo que Dios respecta o quiere decir frente a algún tema. ¿Sí? Entonces esa ha sido una de las cosas que creo que como iglesia tenemos que tratar, porque a veces hay personas que no lo comprenden como realmente lo queremos transmitir. Bueno, Sebastián, vamos a dejar hasta ahí. Muchísimas gracias por colaborarnos. Estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias a gracias. ustedes. Saludos a la Sebas, gracias, chévere. Gracias. Hola Diego, buenas noches. Mi nombre es Tatiana Manrique. El día de hoy estoy con mis compañeras. Te vamos a realizar unas entrevistas. Hace un momento te pasamos un consentimiento informado en el cual indican que los datos que vamos a recibir de tu parte van a ser utilizados solo de manera educativa y van a ser expuestos solo a nuestro profesor y pues a algunos estudiantes del salón como tal. Entonces vamos a realizarte unas entrevistas con unas preguntas que voy a empezar a mencionártelas. ¿Cómo conociste a la comunidad Kairos? Bueno, yo la conocí por un líder que pues es familiar mío, que es Sebastián Pisco. Todo parte de una necesidad de querer hacer las cosas bien, un propósito. Y pues hace mucho tiempo conocía que él asistía a Cairo Center, pero pues nunca me había motivado a asistir. Y bueno, se me dio la oportunidad y empecé a integrarme con el grupo de jóvenes. Okay. Entonces, ¿Y por qué decidiste ser parte de la comunidad? O sea, ¿por qué decidiste seguir asistiendo a los grupos, a la iglesia? porque decidí, bueno, eh, yo siento que Dios tiene un propósito muy maravilloso para cada una de nuestras vidas, pero en especial conmigo también. Eh, Me nace asistir, me nace congregarme, me nace escuchar palabras de vida. Sé que somos seres humanos, que nos equivocamos, pero me he sentido muy cómodo. Quiero servir,
es algo que me nace, quiero servir en el ministerio, quiero prepararme más y más adelante tener la oportunidad, así como todos la han tenido, de ser líder o no solo líder, sino en cualquier parte del ministerio. Quiero servir, eso es lo que más me nace. Ok, me hablas de servir y qué funciones te han encargado la comunidad como tal o qué labores has hecho dentro de la comunidad para servir. No, aún no es posible porque pues, no es que no sea posible, sino que pues hay que prepararse. Para llegar allá pues se empieza he empezado con las clases de superación y ya pues vinculándome más en el grupo de jóvenes, los domingos, en las oraciones de la mañana, y ya a medida que vean el crecimiento de uno se van abriendo las puertas de escoger dónde quiero estar. Ok. ¿Qué influencia tiene esta comunidad en tu vida o en tu familia? Eh, bueno, ¿qué influencia? No, como, bueno, pues ahorita no mucho, porque pues igual mi madre y lo que son mis hermanos se congregan en otras iglesias. Sin embargo, yo nací en el seno de una familia cristiana, así que eh, ahorita están en otro ambiente, sí, en otras congregaciones, pero pues mi anhelo más grande es verlos en alguna ocasión ahí conmigo, Ok. perteneciendo a la iglesia. Hola Diego, buenas noches. Entonces yo ahora te voy a hacer unas preguntas. Quisiera saber si participas en las actividades propuestas por la comunidad cristiana. Sí participo. Ahorita, pues que tengo un poco más de tiempo, estoy participando más o menos Okay. en las veladas, encuentros de jóvenes, como les mencionaba ahorita, oraciones de la mañana, los servicios que hay los días domingos, actividades que se presenten en el transcurso de la semana, del mes. Ok, Diego. Eh, no sé si de pronto a la hora de presentarse un problema sabes cómo de pronto lo resuelvan o si de pronto has tenido algún que presenciar, digamos, algún problema o tengas conocimiento de cómo se resuelven los problemas dentro de la comunidad. No se me han presentado ningún inconveniente, pero pues yo creo que ya el manejo, se le dará un manejo correcto al líder. Si ya no, de pronto es mucho más grande, pasará a un pastor y así, Okay. tendrá su escalamiento. Ok. ¿Tuviste que tener, o sea, te exigieron algún requisito para ser parte de esta comunidad o sabes si se necesita, o sea, si existe algún tipo de requisito para ser parte de la comunidad? No, ninguno. No hay ningún requisito. Que aclaro, si ya se desea servir, pues ya entra en un proceso. Pero para asistir, no. Para ser parte, no. Todos son bienvenidos. Ok. Eh, ¿Sabes si hay, pues, como alguna conspiración o algún tipo de conspiración en contra de la comunidad, No tengo idea. de pronto de otras comunidades? No, yo imagino que algunas sectas, de pronto sectas satánicas, tienen intereses de pronto, pero que yo sepa, no. No sé. Ok. ¿Y sabes si la comunidad tiene algunos proyectos en marcha? De pronto la iglesia Kairos como tal tiene algunos proyectos en marcha. Proyectos en cuanto a qué? De Crecimiento, pronto evangelización. crecimiento o algunos proyectos que tenga la iglesia como tal. No, no, la verdad no tengo conocimiento, pero supongo que de acuerdo a la visión que tiene la iglesia y es crecer, que más personas se acerquen. Entonces sí, yo creo que la obra de Dios crece y será necesario más adelante expandirse. Ok, Diego, muchas gracias. Te dejo con mi compañera que sigue con otras preguntas. Bueno, Diego, vamos a finalizar con esas preguntas. ¿Has participado en alguna gestión social que haya realizado la iglesia? ¿O sabes si la iglesia participa en alguna gestión social? No sé la verdad. ¿No sabes? No sé. ¿Cuáles son las problemáticas principales de esta comunidad que tú consideras? O sea, los puntos de quiebra que puedas evidenciar allí. ¿Qué hace No, falta? ¿No? no me he puesto a analizar eso. ¿No? No, Okay. Listo. no. Entonces, por el momento vamos a dejar ahí. Muchas gracias, Diego, por tu participación y espero verte después. Gracias.
¿Recibo? ¿Quedaron las últimas? No, qué bien. Esperen. Hágale. Bueno, Luis, vamos a seguir con las preguntas. Les recuerdo, mi nombre es Adriana. ¿Existe algún requisito para ser parte de esta comunidad o usted tuvo que hacer algún requisito para lograr entrar? No, el único requisito que uno debe tener por obvias razones es creer en Dios, ¿sí? Sentir que usted lo ama, que usted necesita, porque allá no se impone y no le exigen nada fuera de lo normal para asistir. Bueno, ¿ha existido alguna conspiración contra la comunidad que hayas evidenciado? Sí, sí han pasado varias cosas, se han presentado ataques satánicos, ataques de personas que con oraciones contrarias, como personas que se hacen llamar brujas o servidoras del mal, que se presentan allá en la iglesia, se involucran entre nosotros como si hicieran parte de nosotros, pero están haciendo la actividad contraria a la que nosotros hacemos. Bueno, ok. ¿Sabe qué proyectos tiene en marcha la iglesia Kairos? Sí, actualmente la iglesia está creciendo, entonces hay un ministerio que también está creciendo que es el de misericordia, en el cual estamos recolectando mercados para así, como en ese momento estamos facilitando los alimentos de muchas personas de la iglesia, queremos expandirlo hacia afuera, que de pronto algún día podamos tener un salón comunal y tener alimentos para las personas de calle. Otra también es multiplicar iglesia, ¿sí? En otra ciudad, en otro país, según el espíritu vaya guiando a las personas. Vale. ¿Y sabes por qué existen tantos integrantes en esta iglesia y qué la hace tan especial? Lo que la hace tan especial es que es una iglesia muy carismática, es una iglesia muy novedosa, siempre está atrayendo a las personas de la manera más sana, pero sin perder los principios y la doctrina que Jesús nos enseñó. Listo. ¿Qué elementos los constituye como una comunidad? ¿Qué elementos nos constituyen como una comunidad? Pues principalmente somos una comunidad. Bueno, ¿qué elementos los constituye como una comunidad? Lo que nos constituye a nosotros y lo que nos une, que son prácticamente es la hermandad, porque allá no hacemos excepciones de personas, ni clases sociales, ni géneros. Muchas veces han ido homosexuales, muchas veces han ido personas muy jóvenes, personas muy ancianas, pero lo que queremos es una unidad, una hermandad, una comunión entre todos, y lo más importante es que siempre hay relaciones sin importar el estrato social o la ciudad del barrio en la que se encuentra. Vale. ¿La iglesia realiza alguna gestión social o usted realiza alguna gestión? Sí, la iglesia actualmente está participando con los jóvenes, como lo había hecho en unas preguntas anteriores, la actividad de habitante de calle, estamos trabajando con la parte social, hemos trabajado con la casa del alfarero, llevando almuerzos, llevando mercado, llevando lo que ellos han necesitado, también participando nosotros, para de esta forma contribuir a la sociedad de una forma como ellos, buscando la necesidad que ellos necesitan. Vale. ¿Cuáles son las principales problemáticas de esta comunidad que usted ha presenciado? Bueno, lo principal es que pues somos una iglesia muy joven, no por el tiempo, sino por la comunidad, los jóvenes, los adultos. Entonces, de pronto nos han dicho que no, que aparece una iglesia rumbera, que porque tenemos luces, que porque tenemos humo, que porque la música de pronto suena electrónica, que porque la música tiene otro género. Entonces nos han tachado de que de pronto somos Cairo Rumba, pero son cosas que no pasan de ahí. Gracias a Dios hemos podido solucionar eso. Las personas que se han levantado con esos comentarios no han prevalecido, y gracias a Dios hemos controlado eso. ¿Existen algunos reglamentos internos dentro de la comunidad? Pues yo no conozco principalmente reglamentos internos o reglas que tengamos para el manejo, pero sí sé que se han tomado decisiones bajo un reglamento en cuanto de pronto cuando una persona no está con la visión de la iglesia,
¿sí? Que de pronto está entorpeciendo a la comunidad, dañando a alguien. De pronto, si una persona está afectando a muchas personas en cuanto a lo social, en cuanto a lo personal, si uno se da cuenta de eso y uno habla con la persona y no toma las medidas, esa persona decide irse o simplemente no creo que sea bienvenida. Bueno, vale, Luis Carlos, muchas gracias por todas estas preguntas. Estaremos en contacto y hasta luego. Bueno, muchas Gracias. gracias. Buenas noches, mi nombre es Adriana Paola Florido Jiménez, estudiante de séptimo semestre de Psicología de la Universidad de Uniminuto. Y mi compañera es, Adriana Arias. y se presenta el entrevistado. Jorge Álvarez Vargas. Bueno, en este momento procedemos a hacer la entrevista para la materia de Psicología Social respecto a la comunidad, en este caso a la comunidad Kairos. ¿Cómo conoció usted a la comunidad Kairos? Bueno, la comunidad Cairo la conocí en el colegio por medio de algunos compañeros, amigos que asistían como tal a la iglesia o comunidad. Gracias. ¿Por qué decidió ser parte de esta comunidad cristiana? Pues realmente el lapso de tiempo que hubo entre que la conocí y me decidí pues a entrar a la comunidad como tal fue más o menos desde 10 o 11 años. Decidí pues por el cambio que miraba en mis amigos, ¿sí? La forma en que ellos se expresan sobre la asistencia allá, entonces me pareció interesante decidirme. Ok. ¿Cuál es su función como integrante de la comunidad o qué funciones le encargan como tal los líderes de la iglesia? Como tal funciones, no lo llamaría así, sino de pronto como ya son decisiones que uno toma, ¿sí? Uno decide entrar, uno decide qué hacer, uno decide la manera en que expresa lo que se da allá. Entonces, ¿qué se podría decir? ¿Qué decisiones se hacen? Pues simplemente llevar la palabra, que es lo que está en la Biblia, y llevar el ejemplo de Jesús, digamos, amar al prójimo, ser responsable. Entonces eso es lo que más nos gusta. Lo hacemos porque nos gusta, no porque nos obligan. Ok. Em, Tenemos entendido por otras entrevistas y por otros testimonios que hacen unas células. Queremos saber qué son las células para usted y por qué se le asigna este nombre. Bueno, la célula para mí es más que todo un grupo, ¿sí? Donde ciertos jóvenes, no importa la edad, se reúnen pues para compartir la palabra. Es algo mucho más pequeño, más informal que ir a la iglesia. Y pues la idea de esto es alcanzar digamos, a las personas en los barrios, jóvenes, niños, no importa la edad, simplemente que ellos puedan escuchar un poco del ejemplo de Jesús, como lo decía anteriormente, amar al prójimo, ser responsable, ser buena persona, que en resumidas cuentas pues eso es. ¿Por qué célula? Supongo yo que como lo más pequeño del cuerpo humano, un grupo o célula es como lo más pequeño, una iglesia, entonces por eso se llama así. Ok. ¿Qué influencia tiene esta comunidad en su vida o cómo ha influido la comunidad en su vida? Bueno, ¿de qué manera? Pues realmente ha sido bastante el cambio, como lo decía, pues miraba el ejemplo de mis amigos, entonces me ha ayudado en muchos aspectos referentes al estudio, al trabajo, el compartir con la familia, pues al ver todo lo que se habla en la palabra, en la Biblia, entonces uno aprende ciertas conductas, ciertos, digamos, forma de expresarse, de sentir, que pues lo vuelve a uno como más tranquilo, más calmado, más prudente, ¿sí? Y más tratar de ser mucho más humilde y pues eso nos ayuda bastante. Ok, sí, señor. ¿Y participa usted en todas las actividades propuestas por la comunidad? En las que puedo porque pues en esos momentos yo trabajo y pues en las noches estudio, entonces trato de estar en las que más pueda, pero sí voy a las reuniones los sábados y los domingos. Ok. A la hora de presentarse algún problema dentro de la comunidad, ¿sabe usted cómo lo resuelven? Realmente, pues, problemas no he visto en ningún momento y pues si llegara a verlos, entonces lo que se hace es hablar con la persona o con el grupo de personas. Se trata de ser muy sincero y respetuoso en caso de que haya algo.
Bueno, Jorge, le recuerdo, mi nombre es Adriana y vamos a finalizar con estas preguntas. ¿Existe algún requisito para ser parte de esa comunidad o tú hiciste algún requisito para formar parte de la iglesia? No, ninguno, ninguno. El que quiera y se decida es bienvenido. Vale. ¿Existe alguna conspiración contra la comunidad que hayas evidenciado? No, ninguno, pues lo que pasa es que muchas personas de pronto desconocen lo que realmente se hace y a los que estamos allí, ¿sí? Y muchas veces tal vez por ignorancia, porque no saben en sí a qué hacemos o qué se enseña y demás. Entonces es más que todo por eso, comentarios, pero no nada más y ataques. ¿Usted sabe de los proyectos que tiene la iglesia Kairos a futuro? Claro que sí, pues la idea es, actualmente pues hay cierta cantidad de personas y pues como seguimos la palabra, la Biblia, pues ahí dice que nosotros debemos alcanzar naciones, personas, entonces la idea es expandir más, llevar la palabra, digamos, el ejemplo de Jesús a más personas, a más jóvenes. Vale. ¿Qué elementos los constituye como una comunidad? ¿Qué elementos nos constituye como una comunidad? Somos un grupo de personas que realizamos ciertas actividades, buscamos lo mismo, compartimos el mismo amor, el mismo fin, entonces me parece que esos son los elementos. ¿La iglesia realiza gestiones sociales o usted ha realizado alguna gestión dentro de esta comunidad? Sí, claro. Entonces, una de esas actividades que nombraba anteriormente es apoyar a los más necesitados. De hecho, el simple hecho de escuchar a una persona es muy importante y eso es ayudar sin importar la condición social. Escuchamos y apoyamos en lo que más podamos. Bueno, ¿cuáles son las problemáticas principales que usted ha considerado dentro de Kairos? Problemáticas. Sí. Em, Problemáticas como tal es el alcance de las personas, digamos los medios que se usan. Entonces lo más importante es, digamos, que se tenga el mismo fin, es llevar la palabra, pero de distintas maneras. No es igual hablarle a un adulto, ¿sí? A un joven o a un adolescente o a un niño. Y la idea es alcanzarlos a todos. Entonces de pronto eso es algo que se presenta que pues estamos trabajando para ello. Ok, ¿sabe usted si la comunidad cuenta con reglamentos internos? Eh, la palabra, seguir la palabra, cumplirla, ese es el reglamento. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Eso es todo. Gracias.